Vámonos ahora con más información, con una entrevista que tenemos aquí en sinembargo.mx, porque ayer con los periodistas el magistrado Ricardo León Carabeo sostuvo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es una expresión del neoliberalismo, ya que maneja una gran cantidad de recursos con sus resoluciones. En entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, dijo que se trata de un tribunal eminentemente económico del país. Alertó que el origen de muchos magistrados de este tribunal proviene de la época de Felipe Calderón Hinojosa, como es el caso de la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez. Vamos a escuchar un fragmento de esta conversación con Ricardo León Carabeo, porque recordemos que él fue propuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como magistrado presidente de la Sala Regional de Guadalajara. Y yo estoy seguro que en una justicia republicana y de la Cuarta Transformación existiría sanciones, pero no en un tribunal de justicia administrativa de corte neoliberal gobernado por el calderonismo puro. En una circunstancia así, no va a haber justicia. Lo más seguro es que se siga violentando mi dignidad y que me puedan iniciar muchos procedimientos de responsabilidad. Estoy consciente. A ver, magistrado Ricardo León Carabeo, dice usted, es un tribunal neoliberal gobernado por el calderonismo. ¿Por qué dice eso? Claro. Mira, el origen de muchos magistrados que ahorita, por ejemplo, quieren volver a ser magistrados son designaciones de la época de Calderón, ¿no? Y la propia magistrada Zulema obedece a eso. Ella estuvo antes de magistrada regional y así te vas. Entonces, ¿qué está pasando? Y ahorita voy con un dato que se me estaba Estrada pasando. Sámano, Víctor Orduña, Sí, ¿cómo no? Carlos Saurán. Sí, yo ahí te adelanto y me excuso por conflicto de interés de citar a don Rafael Estrada Sámano, que es papá de una gente que yo le tengo una estima especial por circunstancias de la vida. Nos conocimos y le tengo Rafael respeto. Estrada Michel. Pero los otros, a ver, usted dice sí. Tribunal Calderonista. A ver, dibújeme ese Tribunal Calderonista. Porque eso le da todo el sentido, pues, a por qué voltear a ver ese tribunal. Te diría muy sencillo, el reportaje que publicó Bet, ahí lo dice todo. Me adhiero, lo tomo como mío el argumento, ¿ok? Ahí está. Lo hizo magistral, pues, ¿no? Es un tribunal de corte neoliberal, prianista, con otra visión de la vida, de la simulación a la ley. Es un tribunal de la opacidad, del discurso, del buen discurso jurídico, como aquello de medios alternativos de la solución de conflictos que son inaplicables en la administración pública cuando se trata de temas fiscales, por ejemplo, pero como es un tema que trae la familia Valls personalizado, pues hay que darle. Como es un tribunal de intereses, pues por eso el Congreso de los Magistrados ahora, este es un buen dato, va a ser en Chiapas, y el señor Valls es de Chiapas. Yo ya dije que no voy, yo no le voy a ir a aplaudir a nadie, ni le voy a secundar ninguna aspiración para ser presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas ni nada, porque atrás de ese evento hay un interés político que yo no voy a secundar. Yo sí creo que se debe de tener cierta pulcritud en esto. Hay otro dato, hay un déficit normativo en el tribunal. Hay muchas normas que no existen administrativamente. Entonces es un tribunal que está basado más en la práctica que en la norma. Y con esto me voy a convertir en el magistrado más impopular del tribunal, pero quizás en la simpatía del pueblo de México, porque hay muchos magistrados que ya se acomodaron, ¿no? A esta gran simulación.
Bueno, con esta entrevista se complementa también con la investigación que se presenta por parte de nuestro compañero el periodista Obed Rosas sobre una queja que presentó el mismo Ricardo León Carabeo ante la Junta de Gobierno y Administración, a la que tuvo acceso, sin embargo, y que usted puede leer ahí en nuestro portal de noticias, porque también lo que está haciendo es evidenciar una serie de amenazas e insultos que expresó hacia su persona la magistrada Magda Zulema Monri Gutiérrez, cuando él despidió a una secretaria de acuerdo responsable de haber ejercido violencia de género contra 5 mujeres. Este tema vale mucho la pena leer la investigación de nuestro compañero, pero también escuchar la entrevista íntegra que le hacen los periodistas a Ricardo León Carabeo, porque describe cómo es este tribunal, qué es lo que hace, a qué se dedican en este lugar, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cómo también no llega a ser parte de toda esta reforma al Poder Judicial, cuáles son los intereses que hay dentro y quiénes son ustedes. Ya escucharon ahorita en este fragmento que le presentamos, desde dónde vienen varios de los magistrados que son parte de este tribunal, nada más y nada menos que allí están colocados por Felipe Calderón Hinojosa, y sabemos también cada uno de estos intereses que representan y la manera en que han actuado. Entonces se complementan ambos textos, se complementa también toda la información que le presentamos aquí en sinembargo.mx, así que vaya a darse una vuelta por nuestro sitio para que esté muy bien informado. Vámonos ahora con lo que sucede con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el día de ayer rechazó la solicitud de la ministra Lenia Batres Guadarrama para que los asuntos fiscales ya de estas últimas semanas que se van a estar discutiendo allí en la Corte y que son pendientes de resolución, fuesen discutidos en sesiones públicas en el propio Pleno. Escuche bien quiénes estuvieron a favor de que esto sí sucediera. Las únicas que votaron fueron las ministras Lenia Batres y Ana Margarita Ríos Farjat. Votaron a favor de esta propuesta para que sí los asuntos pendientes se discutieran en sesiones públicas. Ahora, pues esto se rechaza por parte de la Corte, no se va a transparentar los casos fiscales, y lo que dice la ministra Batres es que, pues sí, se trata de varias maneras de cerrar ahora una época de la actual Suprema Corte de Justicia. En un comunicado, la ministra explicó: en consecuencia, con esta resolución se mantendrá en la opacidad la discusión de los litigios fiscales, pues las salas, en contravención con el artículo 94 constitucional, resuelven la totalidad de asuntos en sesiones privadas. Cabe mencionar que se trata, dice ella, del 95% de los juicios que ingresan a la Corte, solo el 5% se resuelve de manera pública en las sesiones del Pleno. De acuerdo con la juzgadora, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pendientes de resolución 14 proyectos de expedientes fiscales en los que está en juego 47,435,755,581 pesos. A ellos también se está añadiendo un proyecto que hay de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un monto de 1,024 pesos. Sin embargo, los que pesan más son estos expedientes de la segunda sala, que están en juego más de 47,435 millones de pesos. Esto es también, pues, adeudos fiscales que no se van a poder discutir durante una transmisión abierta y ahora se van a terminar dando de una manera, pues sí, en la opacidad. Por ello, la ministra denunció que el Pleno resolvió no asumir su competencia para resolver los 15 asuntos fiscales con proyecto elaborado pendientes en las dos salas. Batres finalizó dando a conocer que la ministra presidenta del Pleno, Norma Lucía Piña, pidió a los presidentes de las dos salas que acataran el artículo 17 de la ley orgánica señalada. Es decir, los ministros y las ministras ya no podrán votar asuntos sin sentencia. En Twitter también escribió Lenia Batres que votan contra un proyecto y en vez de presentarse otro nuevo con la argumentación correspondiente, se resuelve sin proyecto y sin sentencia.
sin saber lo que se está votando. Y ya con ello, pues se da a conocer toda esta información a través de las redes sociales de la ministra Lenia Batres, y vamos a ver qué es lo que pasa, cuáles son los expedientes que sí vayan a discutir durante los siguientes días cada uno de los ministros y las ministras que comprenden esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, o como les decíamos, se lo van a terminar pasando a la nueva integración que ya va a ser menor, son 9, y en donde sí, casi o más bien todas estas discusiones se van a estar transmitiendo a través de los canales oficiales que haya de esta Suprema Corte de Justicia, y ninguna va a ser bajo la opacidad, como en estos momentos todavía se pueden llegar a discutir algunos expedientes. Por el otro lado, y ya también yendo hacia lo que va a suceder el próximo 1 de septiembre, el día de ayer, Loretta Ortiz, la ministra que también fue electa para continuar en este cargo como parte de la integración de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, convocó a una conferencia de prensa en donde sí se habló de distintos temas. 2 de ellos muy importantes, luego de lo que vimos que sucedió después de la elección del Poder Judicial el pasado 1 de junio. Es este tema relacionado con los acordeones, y recordemos también estas guías que se trataron de decir allí en el pleno del Consejo General del INE, que no eran avalados por ellos y que incluso no les daban la oportunidad para decir que sí iban a avalar toda esta elección que sucedió el pasado 1 de junio. Hubo una discusión de qué manera saber y cómo indagar a quienes estuvieron repartiendo estos acordeones, quiénes fueron los creadores de estas listas que se estuvieron repartiendo previo a la elección. Y el día de ayer se le pregunta a Loretta Ortiz sobre qué pensaba de estos acordeones, pero ella desvía también su respuesta hablando sobre las guías que muchas personas sí hicieron y que sí trabajaron para llegar con su mismo acordeón y tratar de dar una respuesta y que fuera la respuesta correcta que ellos habían elegido y no alguna impuesta. Entonces, por una parte habla sobre estos acordeones y por el otro lado habla sobre todo el tema de la toga. Usted recordará que el mismo ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, lo que ha mencionado es que se utilicen también trajes típicos de distintos pueblos originarios de nuestro país, porque es la primera vez que vamos a tener a una persona como Hugo Aguilar al frente de esta Suprema Corte de Justicia. Loretta Ortiz dijo que esto ya se había hablado en la primera reunión que habían tenido los nuevos integrantes de la Corte y que en ella se acordó que van a mantener el uso de la toga durante sus sesiones. Sin embargo, va a haber excepciones para Hugo Aguilar, quien va a vestir una con distintivos. O sea, va a haber modificaciones también en la manera en cómo se vaya a presentar el presidente ministro electo de esta Suprema Corte, Hugo Aguilar. Aprovechó para decir que trabajarán como un pleno itinerante para llevar sus actividades a diferentes partes del país. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en esta conferencia de prensa. Él se va a colocar. En la primera reunión que tuvimos fue uno de los temas que comenté, que yo sí voy a usar toga. O sea, para mí la toga tiene un significado muy especial, una carga especial. Y entonces él dijo, no, sí, vamos, los demás también se sumaron. Entonces él se va a poner una serie de distintivos en eso. Eso fue lo que acordamos. Bueno, eso es lo de la toga. Lo de los acordeones, vuelvo a insistir, o sea, que seamos los mismos del PAN circularon acordeones, o sea, todo el mundo, creo que había como 80 tipos, o no sé cuántos tipos de acordeón. Que ahorita el INE va a determinar qué es lo que falta aquí, para que sean, que tienen que averiguar quién mandó a hacer los acordeones, a quién se deben que se tengan esos acordeones, si realmente hubo una intención de ganar las elecciones con esos acordeones, y nada de eso se puede probar. Puede ser que incluso, les digo, yo les comento que me pidieron, vengo de una familia de pura mujer, yo soy la mayor, somos 5, y tenía 2 de mis hermanas
¿por qué voy a votar, caramba? Está complicado esto. Dicen una lista enorme, pues le digo, yo te voy a explicar, te voy a explicar, y luego tú haces. Y hicieron, lo vi físicamente, acordeón su lista. O sea, acordeón lista, se le quedaron acordeones, bueno. Lo importante aquí es que la gente, la motivación de las personas fue ir a votar, o sea. ¿Ustedes qué piensan de todo este tema de la toga? Que si se tenga que utilizar, si no se tenga que utilizar. Creo que al menos con esta respuesta que da sobre cómo va a utilizarla Hugo Aguilar, si no termina diciendo al 100% que no la va a usar, es importante al final de cuentas para algunos de ellos, pero sí con algunos distintivos, y vamos a ver cuál va a ser la manera en que vaya a darse esta intervención de la toga, o si en realidad va a utilizar otro traje Hugo Aguilar. Así vamos a estar a la espera. Ya se cuentan los días para que llegue este nuevo Poder Judicial, que es el 1 de septiembre.